La doctora Suyapa Figueroa es la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Doctora, gracias por acompañarnos unos minutos. ¿Cuál es su reacción ante este nuevo dato? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches al inmenso auditorio. Pues la verdad que son datos sumamente preocupantes. Si usted ve la relación de mortalidad que tenemos con estos datos es bastante más alta que en otros países. Lo preocupante de esta situación es que venimos comenzando el ascenso de la curva. Es decir, que nosotros de aquí a unos 10 días vamos a tener un número exponencialmente mayor de casos y obviamente la mortalidad probablemente para entonces sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque en este momento ya comienzan a colapsarse los sistemas, ya no tienen capacidad de respuesta. En este momento nos acaban de dar la triste noticia de que una colega nuestra en San Pedro Sula requería asistencia mecánica ventilatoria y ha sido muy difícil conseguir que se le atienda, justamente porque aún no hay una respuesta muy organizada ante este creciente número de casos y ante las complicaciones que impone una situación como la de COVID-19. Doctora Suyapa Figueroa, cuando usted dice que un aumento exponencial de estos casos y de muertes en los próximos 10 días, ¿podemos ponerlo en números? Bueno, hay pronósticos para nuestro país. Estamos hablando de que al menos siendo conservador vamos a tener unos 2.400 muertos, podríamos llegar a tener. Es decir, esto apenas comienza. Y es preocupante el número de personal de salud también que ha dado positiva prueba. Muchos de los casos son personal de salud y eso es lo que nosotros venimos advirtiendo. Aquí lo importante, licenciado, es hacer un equipo, es decir, empezar a trabajar aceleradamente, pero vertiginosamente, para tratar de optimizar los recursos que tenemos, ver de qué manera nosotros damos respuesta a la población, ver de qué manera protegemos al personal de salud y ver cómo se hace contención en los departamentos en donde aún no se presentan casos. Y eso es muy importante, las medidas de contención, es decir, las respuestas deben ser distintas para cada una de las situaciones que se presentan en los diferentes departamentos de nuestro país. Así que los epidemiólogos tienen un trabajo enorme, sabemos que se están haciendo acciones en este momento. Hoy hemos tenido una reunión con autoridades de OPS y la Secretaría de Salud. Hemos hablado de una mesa técnica y científica que aborde la problemática con la mayor evidencia y de la manera más calificada posible, de tal manera que podamos emprender las acciones de una manera acelerada y que pronto tengamos respuestas concretas a la población. Doctora Suyapa Figueroa, ¿tiene usted algún dato confirmado de personal médico, sanitario, técnico, administrativo, de aseo, todo este personal involucrado en el área de la salud que está en la primera línea ante la pandemia de este nuevo coronavirus, que haya sido confirmado con el COVID-19? La semana pasada la secretaria de Seguridad nos informaba aquí en el programa de que estaba confirmada un médico y la secretaria de Salud nos confirmaba que había un médico y una auxiliar de enfermería confirmados, pero que se encontraban estables y en su domicilio. ¿Qué información tiene usted hoy lunes? En este momento hay al menos 5 casos. Está por confirmarse la causa de fallecimiento de una colega también en Tela. Todavía no podemos hablar de esto, pero estamos investigándolo justamente en este momento. Lo cierto es que es alto, viendo que esta es una situación que recién comenzamos. Claro. Y que definitivamente también hemos urgido que se identifique al personal de riesgo, a las mujeres que están embarazadas y que laboran en el sistema de salud para que se les retire también y no se les exponga a un riesgo de este tipo. Y bueno, que se dedique el personal que tiene alguna comorbilidad o alguna condición de riesgo, que se le derive a otras actividades distintas a la atención de estos pacientes que pudieran estar potencialmente infectados por COVID-19.
Sí, entiendo que usted hacía referencia a una doctora que se encuentra en estado delicado, que me decía el doctor Umaña hace unos minutos en San Pedro Sula que ya está siendo atendida con un ventilador adecuado en el Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula, en una unidad de cuidados intensivos de San Pedro Sula. La persona, no sé si es doctora o enfermera, que está confirmada con COVID-19 y en una situación delicada. Así es, una doctora que labora para el sistema de Maquila en San Pedro Sula, sí, para el sector Maquila. Y en este momento ya se acopló a un ventilador mecánico. Sí. Su condición es grave. Su condición es grave, y, sí. Nosotros esperamos en Dios que se estabilice. Pero justamente estos son situaciones que no debieron darse. Cuando usted tiene a su personal de salud protegido, estas situaciones no tienen por qué darse. Y esto es una situación de atención urgente. Lo hemos puesto como una prioridad en este momento, porque si usted no se puede cuidar a usted mismo, no puede cuidar de los demás. Claro. Y esto es una situación que nosotros la hemos puesto como la primera cosa a atenderse en el sistema de salud. El personal no puede enfermarse porque se pueden retirar si no encuentran las condiciones y están en todo el derecho. Y la otra situación es que los residentes y los médicos internos que aún nos acompañan en las emergencias de los hospitales también pudieran tomar una decisión de retirarse si ellos no encuentran respuesta de las medidas de bioseguridad que deben observarse para todo el personal, sí, de salud. Sí, usted hacía referencia a la doctora Sagrario Luna. Fue encontrada muerta ella hoy. Ella trabajaba en el Centro de Salud del Triunfo de la Cruz en Tela, en el departamento de Atlántida. Todavía no hay una información oficial sobre qué pasó con la doctora Sagrario Luna. Todavía no. No hay investigación respecto a esto, pero son situaciones que indudablemente nos tienen altamente preocupados, y la verdad es que mañana que volvamos a reunirnos a tomar decisiones, creo que en este momento es el momento de las grandes decisiones. Este es el momento en donde la Secretaría de Salud debe asumir su rol rector y asumir la situación de crisis con el apoyo de todas las instituciones. El Colegio Médico está en toda la disposición de poner sus equipos de trabajo, de poner todo nuestro empeño para dar acompañamiento en beneficio de esa población. Sí. Y nosotros podemos tener muchas diferencias con la forma de gobierno, podemos tener muchas diferencias con la forma en la que se ha manejado el sistema de salud, podemos tener muchísimas diferencias con respecto al manejo de los presupuestos. En este momento esas diferencias quedan, se pueden postergar para abordaje después, porque justamente por las deficiencias en el sistema de salud es que estamos en esta crisis, pero estamos dispuestos en este momento a abordar lo que es urgente, lo que nos va a comprometer la vida de muchos ciudadanos, y que nosotros estamos en toda la disposición de aportar todo lo que sea necesario de nuestra parte para poder salir avante y que el número de muertos no sea el que las estadísticas arrojan en este momento. Doctora Suyapa Figueroa, usted como presidenta del Colegio Médico, entiendo que hoy ha hecho una formal propuesta y entiendo que hay un acuerdo preliminar. Yo quisiera que usted lo pudiera confirmar esta noche aquí en el noticiero Hoy Mismo, en el sentido de que el lugar para atención de pacientes con COVID-19 aquí en Tegucigalpa y para la zona sur, entendería yo, sea el Hospital Escuela. ¿Esto es así, doctora? Eso es una situación que se va a plantear a los directores. Eso todavía no es una decisión tomada. Mañana se va a exponer. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque el personal del Hospital Escuela ha estado atendiendo a las personas con esta infección. Ellos el Hospital Escuela es el primer hospital, es el hospital a donde todo el mundo acude, sí, pero es el hospital que probablemente menos recursos de protección se le dan, en vista de que no es un hospital para atender esta patología, y por tanto, si se establece este hospital, se pueden establecer también las medidas
de bioseguridad adecuadas para que el personal no esté expuesto a las situaciones de contagio como ha estado ocurriendo estos días atrás. Creemos que este momento es un momento en el que hay que también pensar en la redistribución. ¿Y esto por qué? Porque el hospital escuela siempre se queda deficitario de personas, de personal. Recuerden que estos hospitales funcionan con internos, con médicos residentes o médicos en servicio social, y en este momento ellos se retiraron de las salas. Entonces, si hay una redistribución del personal, si hay un abordaje como debiera ser y si hay una contratación importante de personal para que pueda atender las salas, entonces creemos nosotros que somos capaces de darle respuesta. Pero si esas decisiones no se toman y si esas decisiones no se llevan a lo concreto, difícilmente vamos a poder atender. ¿Y esto por qué? También recordemos que el hospital escuela es el hospital más grande, es el de mayor número de camas, y en esta situación lo que más se van a necesitar, esas camas incluso se van a quedar pocas para atender la demanda alta que va a tener. En realidad se van a quedar muy pocas. O sea, doctora Soyapa Figueroa, mañana o en las próximas horas, usted como presidente del Colegio Médico y su junta directiva va a proponer al gobierno que el hospital escuela sea el centro de atención para pacientes con COVID-19. No, eso no es una situación de este tipo, sino que los directores, se va a plantear a los directores esta situación, pero para que eso ocurra, tienen que trasladar personal de esos centros hospitalarios que no tienen en este momento tanta demanda, y ese personal tiene que trasladarse al hospital escuela. Pero me refiero, o sea, esto implicaría que los pacientes actuales en el hospital escuela tienen que salir del hospital escuela para atender ahí a los pacientes con COVID-19. Esas son decisiones que tiene que tomar la Secretaría de Salud. Nosotros hemos dicho que esa no es una decisión del Colegio Médico, esa es una decisión que le corresponde a la Secretaría de Salud. El Colegio Médico solo es un ente de apoyo. El Colegio Médico no toma esas decisiones. Sí. Quien toma esas decisiones es la Secretaría de Salud, y no pueden tampoco venir a recargar al Colegio Médico en la toma de esa decisión. El Colegio Médico no decide nada porque no es un ente de gobierno. Sí. El Colegio Médico solamente es una institución. Pero el Colegio Médico estaría de acuerdo con eso. Puede apoyar. Si se cumplen con todas esas situaciones, sí. De lo contrario, el personal mismo se va a retirar de los hospitales, como ha ocurrido en otros países, en donde el personal se retiró por falta de apoyo de los gobiernos en el suministro de equipo de protección personal y en la organización. O sea que es un tema que va a estar sobre la mesa de discusión. Es un tema que va a estar sobre la mesa de discusión. En el abordaje de cómo enfrentar de la mejor manera la pandemia, y un esfuerzo conjunto, quiero decir. Exactamente, sí. Esto va a ser un esfuerzo conjunto, pero midiendo todas las capacidades, claro, y redistribuyendo el personal. Claro, doctora. Si no se hace esa redistribución, difícilmente. Claro, doctora, y si fuese la decisión de que el hospital escuela atienda a los pacientes con COVID-19 aquí en Tegucigalpa, de la zona centro y sur del país, ¿qué pasaría con el San Felipe y el Tórax, donde entiendo hay pacientes con COVID-19 actualmente? Bueno, esos hospitales pasarían a atender el resto de las patologías. Los diabéticos siguen llegando, los cardiópatas siguen llegando, los pacientes que tienen cualquier otra situación médica. Recuerde que los hospitales prácticamente se vaciaron para atender, sí, esta demanda. O sea que ya el San Felipe y el Tórax, perdón doctora, o sea que el San Felipe y el Tórax, los pacientes que están ahí de COVID-19 pasarían al hospital escuela. Pues muy probablemente eso suceda. Pero eso es una decisión, claro, como les decía, que claro, es una decisión política de la Secretaría de Salud, no nuestra, claro, y que pues tiene que ser analizada en el más amplio contexto, y siempre y cuando, como les decía, se dote del equipo de protección personal, porque ahorita nos están llegando esos pacientes, y como el hospital escuela no es un hospital para atender COVID, no se ha dotado del equipo de protección personal, pero en la práctica sí están llegando esos pacientes al hospital escuela. Y lo último es lo que usted decía hace unos minutos, que confirma que una doctora está ingresada en unidad de cuidados intensivos en el Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula en condición grave, confirmada de COVID-19. Así es, sí, desafortunadamente esa es una noticia cierta, nos duele muchísimo, como les decía,
el hecho de que nuestro personal esté expuesto, todo el personal de salud esté expuesto. Creemos nosotros que esto jamás debió haber ocurrido y le exigimos al gobierno equipo de protección personal, redistribución del personal, establecer cuáles son el personal en riesgo, y le pedimos que las políticas públicas se encaminen realmente a darle respuesta, esa respuesta que hemos estado exigiendo por años y que ha sido desatendida. Y también que tomen las decisiones como se ha hecho en otros países, en donde todo el sistema, tanto público como privado, se ha puesto a atender la emergencia que en este momento está pasando a nivel mundial. Doctora, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por escucharme. Muy bien, gracias. Es la doctora Suyapa Figueroa, es la presidenta del Colegio Médico de Honduras.